Y bueno, aquí les decía, me adelanté un poco con lo de los operadores, ¿no? Así que digo, el operador más puede ser utilizado para hacer conversiones a entero, o bueno, más bien conversiones a número, ya sea tanto para enteros o para flotantes, ¿no? Y pues algo también que está muy, muy genial es el operador OR y el operador AND. El operador OR me gusta porque nosotros podemos hacer ciertas, uh, el operador me gusta porque nosotros podemos hacer asignación de valores por defecto en una función. Ujú. Si yo no le mando un valor a mi función, yo lo puedo autoasignar. ¿Y esto cómo funciona? A nivel lógico, es si los que han hecho tablas de verdad y esas cosas, es como del OR, siempre me da una salida verdadera cuando bueno, la única forma en que me den una salida falsa es cuando ambas entradas son falsas. Ujú. Pero, por ejemplo, en Java hay operadores de cortocircuito. Dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a evaluar esta expresión. Si esta expresión me da falso, pues si estás aplicando un operador, voy a aplicar al segundo, al tercero, hasta encontrar uno que sea verdadero, porque solamente necesito que una entrada sea verdadera para yo poder cumplir la condición. En los AND se ve un poco más, es un poco más útil porque dices, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que quiero realizar esta operación cuando se cumplan todos estos. Entonces, si en alguno de los operandos que tú estás evaluando llega a ser el resultado de la evaluación falso, ya no se evalúa lo demás. Y en algunos casos, me parece que en algunas implementaciones de Java, si tú tenías el resultado que era falso, pero seguías haciendo las evaluaciones. Y pues eso como que no estaba bien, ¿no? Porque pues dice, si ya sabes que no vas a entrar, pues para qué haces evaluaciones de más, ¿no? Si sabes que ya te dio una entrada falso y eso pues te va a arruinar todo lo demás. Entonces en JavaScript también y en otros lenguajes también están estos bonitos operadores, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 1 o 2, digo 0 o 2, va a irse hasta el 2, ¿no? Voy a evaluar esta expresión, se va a evaluar como falso y después me voy a ir a esto, ¿no? Inclusive si cambiamos el orden de los números, le voy a poner 2, ahora voy a poner 3 para que vean de que, se va por el número mayor. No, simplemente lo que se evalúa como verdadero es lo primero que regreso. Y entonces eso está muy interesante porque si yo voy a declarar otra variable x para variar, bueno, voy a hacer una función y la voy a llamar evaluador. ¿Y qué es lo que le voy a pasar? Un número. Y lo voy a hacer todo en línea creo que sí, ahí está. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Número, voy a hacerle la asignación de número. O voy a regresar un... ¿Qué número te gusta, Leno? ¿5? ¿Un 7. 10? ¿Un 7? Ok, ¿no? Ya, entonces si yo uso evaluador, no le puse retorno, sí es cierto. Sorry. Acá está. Error de principiante. Pero así comprobamos que estamos en vivo. Entonces, hago de nuevo evaluador. Y va a regresar un 7 pese a que yo no regrese nada. Me regresa un 1. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando debes hacer como asignaciones de manera por defecto. Ya en las nuevas implementaciones de JavaScript ya lo pasas arriba, ¿no? De que, si no tiene esto, hazlo de esta manera. Pero originalmente lo puedes hacer así, ¿no? De que si este resultado que tengo aquí es falso, vas a asignarle el siguiente valor.
Y el operador AND está más interesante porque no sé quiénes de ustedes les ha pasado que cuando reciben una respuesta y hay objetos nested, o sea, de que hay objetos, Claro. En un JSON, por ejemplo, ¿no? ajá, en un JSON, ajá, que hay atributos anidados, Mm. bueno, en este es más en inglés, pero que hay atributos anidados dentro de una entidad y después tiene que ser otra entidad. Y básicamente es un montón de if que ustedes tienen que ir Claro. haciendo Para no para ir. Ajá. llegar a ese valor. Entonces, yo por ejemplo aquí voy a escribir otra función y le voy a decir, pues, nested, ¿no? Así de que, pues, y lo que va a recibir es un objeto, este objeto, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente le voy a decir de que tome el valor que yo estoy buscando, que en este caso sería, por ejemplo, valor para no el tiempo, y lo voy a anidar a dos niveles, ¿no? Le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me des el objeto, primero verifico si es objeto, uso el AND, objeto punto X, uso el AND, objeto punto X punto, no sé, ah, entonces lo que va a hacer es de que, bueno, sabes que cuando yo le mande el objeto, primero, pues aquí ya estoy checando de una vez de que si es un definer, un objeto por defecto siempre me regresa true. Entonces, si no está seteado, va a ser un definer y el definer se evalúa como falso. Voy a buscar dentro de ese objeto la propiedad X. Si no existe, pues me va a regresar un definer. Y aquí voy a buscar un objeto dentro del objeto X, digo del objeto, una propiedad X y una propiedad A. Y entonces, si existe, me va a regresar ese valor. Y lo voy a tener disponible en A, en mi variable valor. Si no, lo que voy a tener es indefinido. Entonces, dejamos aquí. Entonces, como sabes que en nested le voy a pasar un objeto vacío. Y me va a regresar un definer, efectivamente. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pasando nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es de que, bueno, este objeto va a tener una propiedad X. Y dentro de esa propiedad X va a existir un objeto A. Y va a valer 7. Y yo ya no tuve que hacer yo no tuve que hacer un montón de evaluaciones para saber si ese valor estaba presente. Simplemente lo hice así. O sea, como tengo un montón de ANS y al final ustedes pueden evaluar de que, pues, si no me regresó nada, significa que este valor quizás ni siquiera existe. Entonces, esa es una de las ventajas de las cosas que pueden hacer con el operador AND. Y si lo hago así también, si cambio esto y nada más lo paso así, me va a regresar también un definer porque pues no está definido, ¿no? Pero lo va a hacer hasta este paso. Y bueno, esos son como de que yo normalmente uso esos operadores cuando tengo propiedades anidadas y para asignación de variables y ya nomás hago una evaluación de que es falso, verdadero y con eso alivio mi corazón, ¿no? O sea, de que sale todo más rápido, sí, con menos líneas, pero a veces tampoco es tan intuitivo, más si no conoces cómo funcionan estos operadores.